27 grados de temperatura, la máxima para hoy era de 32, mañana 34. Imagínense lo que es el calor y en Vía Confort no le tenemos miedo al calor porque las ofertas del verano están en Vía Confort. Con este enfriador de aire el verano es mucho más fácil, es portátil, llévalo donde estés y llévalo a tu casa por solo 4.990 pesos. Llama al Fonovía 2507-3883. Y como le anunciábamos en el bloque anterior, está con nosotros el ministro designado de Desarrollo Social, Pablo Bartor. Bienvenido, Pablo, un gusto recibirte. Muchas gracias, Jaime. Eras el último ministro que aparentemente faltaba reunirse con su par, ¿no? del gobierno en funciones. Te reuniste con María Arismendi. ¿Qué tal esa reunión? Una reunión muy buena, larga. Estuvimos 3 horas reunidos, con lo cual pudimos abordar muchos temas que tanto a ella le interesaba contarme, como a mí me interesaba preguntar, pero sobre todo ella que tiene una larga experiencia en transiciones, porque ya al tener 2 ministerios tuvo una transición de salida y otra de entrada, con lo cual por ahí empecé yo diciéndole, tú tenés más transiciones que nadie, contame vos qué preguntarías ahora en este momento, te parece importante que yo sepa. Así que por ahí arrancamos la charla y después sí ya fuimos a las cosas más concretas. Porque además la particularidad que tiene este ministerio, a diferencia de los otros, es que es un ministerio nuevo, que fue la primera ministra, fue María Arismendi. Entonces está hecho, digamos, a imagen y semejanza de una forma, digamos, de estructura, de organización, sí, de María Arismendi en su momento, del Frente Amplio, y ahora hay que ver, digamos, cómo se estructura eso, ¿no? O sea, ¿cómo ves la fotografía del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cómo es? Desde tu punto de vista. Ella me fue contando un poco cómo fue toda la génesis. Y ahí también vas viendo que una cosa son las cosas que uno quiere y otras las que vas pudiendo hacer a lo largo del camino. Y como ella también hubo en algún momento que hubiera querido otra cosa. Y bueno, es lo que termina siendo el MIDES. Como cualquier ministerio y cualquier organismo, también es producto de un montón de influencias. También el Parlamento tiene que votar presupuesto, tiene que votar estructuras, tiene que votar un montón de instrumentos para tú poder trabajar. Así que no es solo la voluntad de una persona o de un partido, sino que es algo que se va conformando a lo largo del tiempo. Yo creo que es una buena manera de haber agrupado un montón de funciones sociales que estaban dispersas en el Estado y el haberlas agrupado en un lugar le va dando una lógica. También fuimos hablando de un poco cómo fue la evolución de los programas que se llaman de proximidad. Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red, Cercanías, como cada uno, incluso en el gobierno del Frente Amplio, habían nacido en organismos distintos. Uruguay Crece Contigo nació en la OPP, Cercanías nació como parte del Plan 7 Zonas y Jóvenes en Red nació como un programa dependiendo directo del ministro Lesker, luego pasó a depender del INJU. Entonces ya ves que incluso un mismo gobierno, un mismo partido, teniendo un ministerio, le nacen parte de ese ministerio en distintos lugares. De la misma manera que Linda, que estaba fuera y dependía del Ministerio de Trabajo, en este gobierno pasa a depender del MIDES, de Desarrollo Social, con lo cual ya ves que los ministerios son algo como muy dinámico, que incluso a un mismo partido le puede parecer que le nacen parte de lo que después van a ser parte del ministerio en distintos lugares, con lo cual yo creo que así hay que tomarlo, no hay que tomar los ministerios como una foto de esto es esto y es lo que quedó, sino que esta foto, este momento. En campaña ustedes lo habían planteado justamente también, sí, el cruce, digamos, de objetivos, seguramente el MIDES con algunos elementos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación y Cultura, Salud Pública, ¿no? Es decir, tampoco el trabajo en paralelo, que no se cruce el trabajo. Exactamente, es que vos ves que después tenés, y de hecho en una reunión anterior yo había tenido 2 reuniones con Ana Olivera, porque María Arismendi estaba de viaje, fue a ver una hija al exterior, y entonces recién ahora me reuní, pero ya habíamos empezado la transición con Ana, y Ana, uno de los ratos más largos que me dedicó fue a explicarme todos los organismos en los que participa el MIDES, pero que son en conexión con otros ministerios, otros organismos, Junta Nacional de Drogas para todo el tema de adicciones, y bueno, y vos ves del manual que nos dieron, del informe largo, todas las páginas de la cantidad de organismos son más de 20, en los que tenés reuniones periódicas para coordinar acciones. Así que ni siquiera, aunque crees el Ministerio de Desarrollo Social y digas, acá voy a acumular la tarea social del Estado, ni siquiera así la acumulás. Las seguís teniendo dispersa también en otros organismos que tienen una pata del accionar del Estado adentro de los barrios. Bien, y antes de abrir la rueda del panel, una última pregunta. Pablo, ¿cuál sería la prioridad, aún en la diversidad de temas que trata el MIDES, para el futuro ministro? ¿Cuál sería la prioridad? Creo que la prioridad es la que un poco nos ha dicho la gente una y otra vez, que es la situación de calle.
tal vez es el aspecto social de la convivencia uruguaya que más rompe los ojos. Como que nos duele muchísimo ver gente que está abandonada, sin compañía, solitaria, que no tiene alguien que lo acoja. Sobre todo de toda la gente en situación de calle, que son 2.000 personas. Si tú sacas una foto en un momento son 2.000, aunque a lo largo del año pasan unas 7.000 o 8.000 personas por situación de calle. Pero si vos tomás el día de hoy, te vas a encontrar normalmente unas 2.000. 1.000 están en los refugios y 1.000 viven a la intemperie. Entonces, tal vez que los que más llaman la atención son los que están en la intemperie por un tema de invasión de espacios públicos, claro. porque nos duele ir por 18 de julio de noche y ver el Banco República y bajo el alero 20 personas. No es uno, son dos, no son 8, son 20 personas, uno al lado del otro. Y entonces decís, esto ya se desbordó esta situación, ya no es casos aislados, ya es mucha gente. ¿Cómo arreglás eso? Porque también está el famoso tema, los llamás, hablás, los llevás por la fuerza. ¿Qué has pensado para eso? Hay como dos puntos a tratar. Uno es qué hago lo que están hoy y cómo hago para que no sigan creciendo. Claro, porque del 2016 al 2019 creció un 50% la gente que duerme a la intemperie. Había 500 personas a la intemperie, 2016, 1.000 personas a la intemperie, 2019. Entonces lo primero es cómo haces para que no siga creciendo. Entonces tú ahí tenés que hacer el análisis de esa encuesta, ese estudio que hizo el MIDES, de qué características tenían las personas que duermen a la intemperie, y te da que buena parte de ellos son gente que estaba privada de libertad, que estaba en una cárcel, claro. La liberaron y cuando fue a ir a una casa no lo recibieron, a su casa no lo recibieron, le cerraron la puerta y termina en la calle. Eso es una proporción importante de los que están en situación de calle. Entonces lo primero, tenés que cerrar la canilla, tenés que decir, claro. Bueno, que esto no siga alimentando esta situación. Y entonces ahí es donde estamos proponiendo de poner una oficina del MIDES en el CONCAR. El MIDES ya lo ha hecho en la cárcel de mujeres, ya trabaja en cárcel de mujeres, pero hasta ahora no había trabajado en cárcel de hombres. Y la mayoría que están en la calle son hombres. Exactamente, y por eso pensamos que ahí, y todos los estudios dicen que hay una correlación bastante directa entre privado de libertad y situación de calle. Bien. Entonces lo primero es encontrarle una solución rápida a esto. Cuando tú vas a hablar con esta gente, ¿por qué termina acá? Con esta gente, ¿por qué al salir no encontró? Lo que te dicen es que fueron, capaz que su familia, ya hace unos cuantos años que ni siquiera lo visitaba. Cuando te liberan por sorpresa, no te anuncian, te libero el miércoles a tal hora de la semana que viene, sino que un día te llaman y te dicen acá hay 100 y algo de pesos para el ómnibus, váyase ahora. Arreglate como puedas. Arreglate como puedas. Y tú salís, rumbeás. ¿Y esa oficina del MIDES en el CONCAR qué haría, por ejemplo? Lo que tiene que hacer es preparar a la familia de donde vivía para que estén dispuestos a recibirlo de nuevo. Tienes que cambiar todo el mecanismo de cómo le decís a... No, tú podés decirle que va a salir en los próximos 15 días y no decirle exactamente el día y la hora que va a salir. Ahí hay un cambio. Pero sobre todo es que lo vas preparando a la familia, porque realmente es un shock muy duro para la familia, que de golpe tocan timbre, abrís y hay alguien que hace 4 años que no ves, que dice hola y quiero entrar en casa. Y tú sabes que viene de la cárcel, que es un lugar con mucha violencia, y lo natural es tener miedo. Y esa familia, la primera reacción es de miedo y de cerrar, y entonces ahí es donde queda boyando. Tal vez esa primera recorrida no encuentra a alguien rápido que lo acoja y esa sensación de que de desapego que desamparo es la palabra, te lleva a la calle y capaz que te olvidaste de ir a la casa de un amigo, de un primo, de alguien. No, ni lo pensás, quedás en blanco. Quedás en blanco. Y entonces, ¿qué es lo importante? Que nos hagamos la tarea previa con esa familia y si esa familia de momento también se siente desbordada porque regresa esa persona al hogar, hay que ir a hablar con familiares, con vecinos que durante una temporada los tienen. Yo he conocido casos que van, golpean la casa, no lo reciben, se van a la casa de un amigo y esos amigos empiezan a hablar con la familia, pues son todos vecinos, amigos de toda la vida, hablan con la familia, le empiezan a contar, que está en una buena, mirá que dice, le empiezan a contar noticias de la persona y la familia va bajando los niveles de miedo y de aprehensión y está dispuesto a charlar. Y entonces lo reciben a charlar, todavía no quedarte, y después otro día ya te reciben y te quedás. Exacto, entonces ahí hay una temporada, hay casos que son semanas, hay casos que son 2 o 3 meses, y bueno, y ese es el flujo que a veces pasa, que te digo, pasan 8.000 por situación de calle, aunque si vas a mirar hoy hay solo 2.000, 1.000 de los cuales están durmiendo en la calle mismo. Está bien, vamos al panel, Diego. Sí, Pablo, hoy hablábamos de lo que pasó ayer con el tema de nuestros jóvenes. Es un tema que realmente preocupa la violencia, preocupa el lugar, hablábamos del lugar, de las fiestas, pero fundamentalmente la violencia, los excesos, los delitos que cometen esos jóvenes. ¿Cómo va a ser el abordaje desde el INJU, desde qué planes apuntará a los jóvenes, cómo controlar esa violencia o esa
falta de control o de respeto a la autoridad o de respeto a los valores o a los bienes que son de todos, del Estado, o bienes que son de privados, la propiedad privada del otro. Muy bueno el punto, porque a veces se enfoca la tarea del MIDE solo en aquellos que están en situación de extrema pobreza, y hay que entender que y a veces se trata de circunscribir como que la pobreza es producto de una cultura que tiene una gente que lo que hacen es tener aversión al trabajo o rechazo al trabajo o no se quiere formalizar en su vida. Y cuando vos mirás bien los detalles, te das cuenta que vas a otros sectores de la sociedad y hay lo mismo, solo que con un poco más dinero. Pero capaz que ves los mismos reflejos. Yo hablo con industriales que me dicen muchas fábricas que tienen arriba de un 20% de ausentismo. Personas que tienen el auto en el estacionamiento de la empresa y faltan un día por semana. La otra vez salía que con Aprole, con el conflicto que hubo sobre fin de año, había una planta que tenía un 30% de ausentismo. Todos operarios con auto. Entonces, cuando ves el tema del seguro de enfermedad y ves el grado de abuso que hay, que es inmenso, y te cuentan que hay todo un abuso de extender... Es gente que tiene un buen trabajo, que tiene un buen pasar, que tiene una cultura, y sin embargo acá hay una aversión al trabajo como instrumento de desarrollo de la personalidad y de generación de felicidad en la propia vida, que es tremendo en muchas capas de la sociedad. Entonces, que otras personas que tienen menos recursos, menos capacidades, ven que el vecino o el que estaba ahí, que tiene auto y todo, no va a trabajar los lunes, ¿qué me vas a pedir a mí? Entonces estoy de acuerdo contigo, y entonces los temas de violencia, que es lo que tú mencionabas en concreto, a veces se quiere como decir que es un problema de gente que tiene 1000 vulnerabilidades, cuando lo vemos que está extendido a lo largo del resto de la sociedad. Entonces, si no empezamos a cambiar esos aspectos culturales en aquellos que tienen más recursos, más resortes internos y de acompañamiento y de contención familiar, si no los arreglamos acá, a los que tienen menos capacidades es más difícil que lo arreglemos, porque además muchas veces imitan lo que pasa en gente que tiene más capacidades. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que hacer, al apuntar un cambio cultural para resolver los problemas de la gente en situación de pobreza, tenemos que apuntar a toda la sociedad en conjunto. Tanto los problemas que tienen que ver con el trabajo, con el disfrutar del trabajo que haces, de que quieras ir todos los días a trabajar, que sea tu pasión, ir todos los días a realizarte como persona y a darte cuenta que vas a ser mucho más feliz si vas todos los días a trabajar que si estás todo el tiempo pensando cuándo puedo faltar y cuándo toca el próximo feriado. Este año que dicen que todos los feriados tocan lunes y viernes, ¿no? Que como, qué felicidad este año. Y yo decís, es una manera un poco curiosa de ver la vida. Un poco uruguaya, ¿no? Uruguaya, sí, pero justamente lo malo es cuando ese modo de ver la vida se hace cultura en un país. Bien, entonces, esa cierta aversión, y entonces son cosas que estoy totalmente de acuerdo que lo tenemos que trabajar a lo largo de toda la sociedad. Bien. Y dame un segundo para decirte, las conductas de una comunidad responden a una serie de creencias, y esas creencias se alimentan de las conversaciones. Si tú querés que la gente en las empresas vaya a trabajar todos los días, tiene que empezar a haber conversaciones de otra naturaleza. No tiene que ser que viene y dice, qué bueno que falté porque me tira no sé qué, extendí, le pedí al médico que me meta 3 días más y que los compañeros de trabajo le sonrían. El que te dice, no, metí 3 días más porque lo convencí al médico, los compañeros de trabajo le tenemos que poner cara fea. Sí, pero nos jorobaste a todos, jorobaste a la sociedad. Hace unos años, el presidente, cuando era presidente Mujica, dijo que en salud pública faltaban todos los días 4000 personas al trabajo. Y no faltan a una fábrica de chorizos, a producir más chorizos, faltan a cuidar la salud de los uruguayos. Entonces ahí tenemos un problema cultural serio de aversión al trabajo que se traduce que el que tiene menos capacidades también se alimenta de esos diálogos de qué vivo que soy, que conseguí el certificado, y qué vivo que soy, que hoy no voy a trabajar porque igual me rescato con un mate y unas galletas y no me importa. Juan Ramón. No, lo que está planteando es un cambio cultural que inclusive excede las potestades y competencias del futuro ministro. O sea, que es interesante escucharlo desde ese punto de vista. Yo me pregunto, las personas que votaron la coalición multicolor, las que votaron a la calle Pou, ¿qué cosas pensaban que iban a cambiar respecto de todo el tema del MIDES, de todo el tema de los planes asistenciales? Y me contesto a la pregunta que supongo que lo que quieren es que la gente
salga de los planes. O sea, el éxito de los planes asistenciales está en que la gente esté transitoriamente, que un día salgan y pasen a trabajar en el mercado laboral, que se reinserten en la vida social normalmente. Supongo que esa será la filosofía que los inspira. Y entonces ahí va mi pregunta. ¿Qué cosas van a cambiar fuertemente que la ciudadanía lo va a ver a partir del ministerio de Pablo Bartel? ¿Y qué cosas van a dejar? Porque supongo que habrá cosas que están bien inspiradas. Si tú me preguntás qué aspiración tengo yo, ojalá que diga dentro de 5 años tenemos instalado en el país una cultura nueva. Una cultura de mucho más aprecio al valor de la vida del otro, al valor de las cosas del otro, al valor de ir a trabajar todos los días. Esas cosas de fondo en las que hemos tenido un deterioro grande. Que capaz que lo vemos reflejado en esas cosas que nos llaman la atención. Que, como te digo, viene una persona de tu trabajo y te dice que extendí 3 días más y capaz que le sonreís. En cambio ves al que está tirado en la calle, coso, y le pones cara fea porque me estás ocupando el espacio público. Cuando las cosas tienen una conexión enorme y parten de una raíz muy parecida. Que es esa dejadez, es ese creer que todo da lo mismo, cuando no todo da lo mismo. Cuando la vida de trabajo es una vida de servicio a los otros, no es una vida de solo aprovecharme de oportunidades que yo tengo para mí. Yo quisiera que dentro de unos años la gente dijera, hoy en Uruguay hay mucho más ejercicio del trabajo voluntario. El voluntariado en Uruguay se extendió muchísimo, en los barrios, en todos lados. Uruguay tiene una larga tradición de organizaciones muy buenas que trabajan en base al trabajo voluntario, como puede ser el Bay Fútbol, tradicionalísima en Uruguay, pero también hay otras muchas, los Rotary o tantas otras, vinculadas también a comunidades religiosas, y donde la gente da de sí sin esperar nada a cambio. Ojalá dentro de unos años, si tú me decís, haya una cultura mucho más de colaborar, y si yo escucho que en la casa de al lado anoche hubo paliza, no me quede quieto diciendo, bueno, no sé, problema de la casa. No, los problemas de violencia doméstica son un problema social, son de todos. Y yo tengo que hacerme cargo también de que hubo un problema de violencia cerca de mi casa o al lado, y yo solo no lo voy a poder resolver, pero solamente me junte con otra vecina y pidamos la asistencia de algún técnico del MIDES y seamos nosotros los que nos hacemos cargo de nuestra comunidad y vamos a resolver ese problema de violencia doméstica, yendo a hablar con la mujer, a preguntarle cómo la podemos ayudar, qué más necesita y cómo podemos ayudar a su compañero. Y en su compañero en quién confía, porque quien te hace cambiar de modo de ser es alguien en quien tú confías. Por eso los cambios culturales no son cambios que el gobierno da mensajes y entonces la gente cambia, porque frente a los mensajes del gobierno la gente siempre duda de qué es lo que quieren de mí, por qué lo quieren y por qué me lo dicen. Sospechan. De quien confías es alguien parecido a ti, que está muy cerca tuyo, como puede ser un vecino, que le conoces su vida y conoces sus intenciones, y si viene a ayudarme, viene una buena. Y este es el que me va a sacar adelante. Entonces, ojalá que esa tarea de hacerme cargo de la tarea de las cosas, de los problemas de los que me rodean, ojalá esté mucho más presente en los uruguayos. Bien, Marta. Dos preguntas. En lo específico, ¿es idea de este nuevo ministerio mantener esa conducta asistencialista de dar prestaciones sin esperar nada a cambio? No, las prestaciones por ley se dan a cambio de que los hijos vayan a la educación, eso está por ley, ley promovida por el Frente Amplio, que luego lo que ha habido es un problema de implementación o de ejecución, porque algunas autoridades, aunque lo promovieron en su momento, luego cambiaron de forma de pensar. La ministra, por ejemplo, ella ha dicho que ella cambió luego de forma de pensar y por eso no ha hecho una insistencia de este punto para ejecutarlo. Pero también en primaria, si tú escuchas a alguna de las autoridades de primaria, algunos de los consejeros, también ha dicho, y creo que en este panel públicamente, ha dicho que no está de acuerdo que ese sea un buen instrumento para generar que los gurises vuelvan a la escuela. Lo que yo veo es que cuando se ha utilizado tiene una capacidad, llamarle de palanca, de retorno escasa. Un año que aquí en este panel se discutió, había un dato que había 12.000 niños fuera del sistema, exigieron eso y volvieron 3.000. Claro, que solo te vuelve un 25% de los que están fuera del sistema con tu gran... el gran sistema es, exijamos que vengan y si no le retiro la cosa. ¿Lo exigiste y solo lograste el 25%? ¿Y se retiró el resto? ¿Se retiró el resto? Al resto, bueno, y ahí está el tema de hasta dónde terminás haciendo efectiva y tal vez que cuando vuelven te vuelven retroactivo y ese tipo de cosas va diluyendo la capacidad de palanca que tiene este tipo de instrumentos. Lo que yo pienso es que es mucho más efectivo todos los programas de acompañamiento bien usados. En esto es más efectiva la zanahoria que el palo.
más efectivo mostrarte que es muy atractivo ir a la escuela todos los días y que realmente haya un acompañamiento de vecinos y de gente que son los que ven que el gurí tendría que estar en la escuela y no está. Y de nuevo, me puedo hacer el distraído y decir, sabrá la madre por qué anda dando vueltas y por qué el gurí, o sabrá la escuela por qué está acá y no lo llamaron o no avisaron. Y la gente se hace a un lado como diciendo, las instituciones, el Estado, que se encargue de hacer que ese gurí valga. No, me tengo que hacer cargo yo. Tengo que preguntarle, a ver, ¿por qué estás acá? ¿Por qué faltaste? Avisarle a la madre, decirle a la madre cómo te ayudo, te acompaño a la escuela. Nos hacemos cargo como comunidad de que este niño tendría que estar en la escuela y no está. Bien, vamos a preguntas breves y respuestas breves, así completamos el panel. Dale. Pablo. Todo esto que estás explicando ahora, Pablo, imagino que lo vas a desarrollar y por eso es que la cabeza del MIDE se traslada a Casabó y Casavalle. Perdón, a Casavalle y no se queda en la calle 18 de julio. Me imagino que es para un tema de cercanía con la gente y a su vez te quería preguntar si vos entendés que las autoridades del MIDE hasta ahora estuvieron como separados de esa problemática social que vos acabas de comentar. No, nunca podría decir que separados. Tú cuando hablabas con Ana Olivera, con María Olivera, es decir, todos queremos lo mejor para los demás. El tema después son los instrumentos y qué es más efectivo que lo otro y también la visión que tenés, la visión política y la visión de cómo se transforma una sociedad. Mi visión es que la cercanía genera mucha transformación, que el solo hecho que estés ahí primero transforma a las autoridades en decir yo también tengo que salir. Si yo tengo que decirle al director del INDA que tiene que estar más cerca de los problemas, más cerca de la gente, es mucho más fácil decirlo si yo estoy que si yo le estoy llamando de 18 de julio. Eso es lo que yo entiendo en mi modo de trabajar y como entiendo que se generan cambios mucho más rápido y que la gente se adapta más rápido a estar más cerca de los problemas. Es natural, cualquier organismo, naturalmente por las distintas capas que tiene, te termina alejando. Entonces, o tú haces un esfuerzo muy grande de estar cerca o te va a costar que te llegue la información de verdad. Estar instalado ahí, en Casavalle, porque es el barrio de mayor pobreza en Montevideo, 40% de los habitantes están por debajo de la línea de pobreza. Es por lejos el barrio de Montevideo que tiene mayor índice de pobreza. Y como hemos dicho en la campaña, nuestra campaña política, primero el último en la fila. El último en la fila en Montevideo es Casavalle y por eso es un tema de dar un señalamiento, el estar cerca de los que más sufren, para que todo el organismo tenga claro que tenemos que estar cerca de ellos para transformar esa realidad. Y estoy de acuerdo contigo que la proximidad genera mucho cambio, mucho cambio. Alejandro Camino. Bien, bueno, cortito porque son muchos los temas y seguramente... Sí. No. Bien, me gustaría que aproveches estos minutos, estos segundos, diría, en que desarrolles un poco la idea del mentor. Vos has hablado bastante, porque si bien el concepto cercanía creo que lo transmitís con mucha fruición y convence a alguien cerca tuyo, y si es conocido va a tener un poder, también me parece que de alguna manera luce como contradictorio con los conocimientos específicos que ante determinadas realidades necesitas, porque yo necesito a alguien cerca, pero si yo tengo un problema en el apéndice necesito un doctor que fue por la escuela de medicina y por el trabajo social y así sucesivamente. ¿Cómo conviven esa cercanía y con la ausencia del conocimiento específico? Porque acá lo que necesitamos son dos cosas. Uno es el conocimiento de cómo la gente sale adelante, pero la gente sale adelante, tú y yo, todos nos transformamos en la medida en que me lo dice alguien que me convence porque vivió lo mismo que viví yo. Hay dos aspectos, uno es tener información y otro es capacidad de tracción sobre esa persona, capacidad de hacerlo cambiar. Yo tengo un problema de sobrepeso ¿y quién me hace cambiar? Y alguien que haya vivido lo mismo que yo y que la pelea y me dice, bueno, yo lo intento por acá y yo trato de imitarlo a él. Viene alguien que nunca fue gordo, que nunca le gustaron los postres, y es un bollo. Recién almorcé acá en la cantina, buena cantina acá, la del 12 de aviso. Pero al lado mío había una de producción de acá del canal, flaquita, que se pidió y yo vi salir con un plato de ensalada. Y yo vi las medialunas jamón y queso y pedí las medialunas jamón y queso. Y ella no me va a convencer de que no pida las medialunas. ¿Por qué? Porque está flaca, porque toda la vida habrá sido flaca y porque tiene fuerza de voluntad. Y a mí que me convence, uno que tiene la misma dificultad que yo, ese tiene capacidad de tracción y decirme, no, en vez de dale a la tarta de jamón y queso, mira que está buena y tiene menos masa. Cuando lo encuentre vamos los tres, entonces. Vamos los cuatro. Muy buena la cantina de acá del canal, abierta al público, así que puede venir cualquiera. Vuelvo al tema de prestaciones. En 2011 o 2012 el MIDE retiró 30.000 prestaciones. Sí. ¿Qué enseñanza o qué experiencia dejó eso? Y si sos partidario de que esas prestaciones sean temporales. Yo creo que hubo una primera manera de evaluar a las familias que tal vez tuvo
carencias y se dieron muchas equivocadamente, y por eso cuando se detectó este problema se retiraron esas 30.000, de las 90.000 creo que se habían dado, se retiraron 30.000, que suena como que el error había sido grueso. Luego con la Universidad de la República se generó un índice, pero luego también está el que se tomen bien los datos y que realmente, y yo creo que tiene que haber una cierta validación social de los datos que me está dando la familia que yo visito. Si me dice que vive acá y que son sus hijos y que ella está sola y que no tiene ningún compañero, un poquito de validación yo tengo que conseguir, algún vecino, una vecina que me diga si efectivamente es así, porque es lo que te cuentan cuando vas a los barrios. Acá enfrente una señora dijo que vivía en ese ranchito, le dieron la tarjeta y vive a 1,5 cuadras, tiene un compañero que tiene auto y todo, y tiene un buen pasar. Entonces, no digo que esto sea generalización, ni es la tercera parte como fue la vez pasada, porque se ha afinado mucho esto. Creo que hay que seguir revisando, porque también las familias cambian. Una mujer que estaba sola un día, dentro de unos meses, tal vez tiene un compañero que tiene un buen trabajo, un buen pasar, y ya deja de estar en esa situación crítica. Pero creo que sí, habría que ir a algún modelo, que habrá que ver cuál es. El temporal lo usan algunos países. Te lo doy por 2 años. Y por 2 años no te pregunto nada. Pero dentro de 2 años evaluamos de nuevo. Y no que sea tipo una jubilación. Te lo doy porque creo que ya no tenés capacidad nunca más de generar recursos por vos mismo, y es tipo una jubilación, pasá y cobrarla de por vida. Entonces, esa sensación de temporalidad creo que es más justa, porque hace que cada tanto revisemos si siguen estando los problemas que estaban antes, y que la gente tenga la sensación de que es una ayuda temporal para un momento de tu vida, y que confiamos en que vos seguís teniendo las capacidades para salir adelante. Hay un estudio que se está por publicar, ya hay un adelanto, es un estudio de un uruguayo que vive en Harvard, es un investigador, Alejandro Lagomarsino, que hace un estudio de las transferencias y en qué medida, dice 2 cosas, impactaron en que agarres laburos formales, y lo que te muestra es que cuando la gente se suma al plan baja su capacidad baja la cantidad de trabajos formales que agarra. ¿Por qué? Porque tiene una idea, equivocada o no, de que si agarro laburo formal me van a sacar la prestación. Entonces, si a vos te la dan por 2 años y te digan, ¿tenés trabajo formal o no? Lo vas a seguir teniendo, vas a agarrar más trabajos formales. No es que no tenga la capacidad, no es que sea una familia que no podía. No, porque él demuestra en ese estudio que cuando sacaron esas 30.000, esas personas volvieron a agarrar el laburo formal. Claro. Así que resulta que podían. No es que lo tenés porque no podés, o al tenerlo te incapacita de tenerlo. No, lo podés tener, y de hecho el estudio muestra que lo vuelven a agarrar al laburo formal. Entonces, yo creo que la temporalidad ayuda a ese aspecto de que esté seguro que agarro laburos formales, que es lo que me sirve y lo que va a sacar adelante, y dentro de 2 años ya vas a estar cómodo, vas a estar acostumbrado a trabajo formal y yo te puedo retirar esta transferencia. Pablo, en los segundos finales y segundos reales finales, ¿está lo suficientemente, porque tengo miedo que quede muy capitalino esta entrevista, ¿está lo suficientemente descentralizado el MIDES como para llegar al interior a las problemáticas severas que hay en el interior, para que no quede como que esto es tema de determinados barrios o determinadas problemáticas en Montevideo, sino que qué pasa en el interior? Sí, Armando Castañdebat, que va a ser el subsecretario, está haciendo una recorrida por todas las jefaturas departamentales de MIDES en el interior. Ya visitó 3 y ahora por un tema de licencias cortado unos días y vuelve ahora el 15 de enero a seguir la gira. Con lo cual vemos que sí está esa presencia. Y hoy la ministra me hablaba de un caso que también me llegó por otro lado, del programa Ruralidad. Pequeñísimos productores que la Asociación de Corrial del Uruguay les da 20 ovejas para que empiecen a tener una majada y empiecen a acostumbrarse a la cría y a meterse en el negocio de la producción. La ministra me lo mencionó y dijo, sí, ya me llamaron los de Corrial, que a ver si este programa lo continuamos. Y a mí me parecen impulsos importantísimos que se da en un medio rural básico, porque 20 ovejas es apenas un empujón, un comienzo, un inicio, a gente que se le ha asignado un terreno o que lo consiguió, para que empiece un negocio, y yo creo que ahí es fundamental. Este impulso al trabajo, a que lo que te va a sacar de verdad, y todos los estudios lo muestran, las transferencias del MIDES no sacan a nadie de la pobreza. Lo que te saca de la pobreza es el trabajo. Incluso Juan Pablo Labat ha mostrado algunas gráficas que te muestran de los 20 puntos de pobreza que bajaron más o menos en estos 15 años, solo 3 o 4 puntos puede haber ayudado a esta transferencia, pero el grueso, 16 puntos de los 20 más o menos o más, se debió a que consiguieron un trabajo o tuvieron mejores ingresos, pero lo que te saca de la pobreza es el mejor trabajo y hacer cada día trabajos de más calidad que te dan un mejor ingreso. Bien. Gracias por haber venido. Muy buena gestión, que pases muy bien. Muchas gracias. Nosotros hacemos la pausa y enseguida vamos a la redondilla final de opiniones de nuestro panel. Ya ven.